Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos de Radio Amanecer, una vez más estamos con ustedes en este espacio de estudio, Radio Amanecer en Estudio, con el propósito de invitarle a participar del importante estudio que tenemos para este día próspero y exitoso. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, próspero y exitoso. Recuerden que estamos en la primera lección del trimestre, versa sobre el éxito. La fórmula del éxito es el tema general que estamos abordando en esta semana y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sed valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Reiteramos, en este día estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés, próspero y exitoso. Es un placer saludar en este día al pastor José Modesto, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, que la paz de nuestro Señor Jesucristo pose en usted y los suyos y esté recibiendo muchas bendiciones en términos materiales y por supuesto, sobre todo, en términos espiritual. Que Dios le guarde. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Yo espero que el Señor también le esté dando a su familia grandes bendiciones. Y un saludo especial a nuestros hermanos que están continuamente estudiando y aprendiendo las Sagradas Escrituras. Y quiero invitarles para que iniciemos este estudio con una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, te damos muchas gracias porque hoy comenzamos una nueva experiencia. Hoy pedimos la bendición eterna sobre nuestra vida y la confianza en ti en cada momento de prueba y de dificultad. Abre nuestro entendimiento y al abrir tu palabra, enséñanos a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, sería importante que nosotros podamos refrescar un poquito el concepto que anteriormente estábamos estudiando sobre Josué 1, 7 y 9, donde hacíamos referencia que la prosperidad en término material, físico y espiritual dependía de uno aferrarse a los mandatos de la ley de Dios, específicamente haciendo su voluntad. El desarrollo de la fe tiene que ver con la voluntad de Dios expresa en nuestra vida, y la voluntad de Dios en nuestra vida se expresa a través de lo que Él dice en su santa y bendita palabra, que fue lo que motivó a Josué. El mismo Señor lo motivó a hacer la voluntad de Dios estudiando su palabra y haciendo la voluntad de Dios a través de su palabra. Pienso que sería importante y es de mucho interés escucharle en términos de las orientaciones que tiene para con nosotros de Josué 1, 7 al 9. En el día de hoy, esos textos bíblicos que aparecen allí en Josué 1, 7 al 9, ya habíamos visto la repetición constante que se hace allí y la conexión que tiene esto con la promesa de Dios que se había dicho a Abraham, como vemos en la lección Génesis 24:40, dice que Dios le aseguró a Abraham la compañía de su ángel en el camino con su siervo para conseguir esposa y lo haría prosperar. Y aquí Dios retoma estas mismas palabras para dirigirse a su siervo Josué cuando le dice que la intencionalidad de la obediencia
la intencionalidad de la relación de Josué con Dios implicaría la prosperidad. Es decir, el éxito no depende de la riqueza material, no depende de la estrategia bélica humana, sino de andar en la voluntad de Dios. Por consecuencia, entonces, la prosperidad vendría de obedecer y de caminar directamente con Dios, que es lo que la lección nos está diciendo allí respecto a Josué cuando menciona claramente la idea de motivarlo a conocer a Dios, el cumplimiento satisfactorio de lo que Dios le ha dicho. Y como la lección misma nos dice, ese concepto del versículo 8 de prosperar, del hebreo salak, implica el cumplimiento de lo planificado o un conjunto de circunstancias favorables. Y el otro verbo es sakal, que implica salir bien y literalmente significa ser sabio. También puede traducirse como prosperar, tener éxito, ser prudente. Y aunque aparece con frecuencia en los libros poéticos y sapienciales, donde esa noción está estrechamente ligada, Pastor Scroggin y hermanos queridos, con actuar con prudencia, respetando el nombre de Dios y también obedeciendo su palabra. Efectivamente, cuando usted estuvo haciendo el comentario de Génesis 24:40, recordando uno la forma maravillosa en que Dios había prometido a Abraham que estaría con él, Abraham creyó plenamente en la palabra de Dios, y luego cuando ya tiene su niño ahí, uno de 40 años, que ya ve que el muchacho debe tener alguna compañera, llama a su criado y le hace la promesa. Le dice: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y va a prosperar tu camino. Es decir, que tenemos aquí las expresiones de un padre que tiene muchísima confianza en Dios, llama a su siervo, y lo que hay en su interior, lo que él piensa acerca de Dios, quizás refrescando el pasado, cómo Dios lo llamó para que saliera de su tierra, cómo lo había conducido durante todo el camino, ahora está recordando esto. Estoy en la presencia de Dios, he caminado con Él, y ahora con toda seguridad Él va a enviar su ángel contigo y te prosperará. Esa idea también se refleja en otro de los autores en la Biblia, como es el caso del salmista. Cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, el Salmo 1, los versículos del 1 al 3, muy conocido y citado a la vez, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley, en la ley de Jehová, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y hace una comparación de la que a mí me gustan muchísimo. Será como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, que cuando uno confía plenamente en las instrucciones de Dios, en su palabra, pues ahí tenemos los resultados. Resultó con Abraham, resultó también con el criado de Abraham, pero también el salmista puede testificar que ciertamente confiar en la palabra de Dios da resultado. Usted se imagina, pastor, cuando usted va camino, por ejemplo, en esa línea del Cibao, que usted logra ver una hilera de árboles verdes. ¿A qué se debe eso? Ahí dice, ahí necesariamente tiene que haber una corriente de agua. Porque donde hay una hilera de árboles verdes, usted puede tener por entendido que ahí hay una fuente de agua. A eso está haciendo alusión también el salmista cuando confía plenamente en su palabra, y esto es lo que nosotros podemos ver también en la lección del día de hoy, que se nos está invitando a confiar en el Señor, porque confiar en Él y hacer su voluntad, eso significa prosperar. Implica que ese es el cumplimiento de lo que Dios ha planificado con Él, y por supuesto uno mismo se da cuenta que Dios va arreglando las circunstancias para que se conviertan en favorable en los aspectos de desarrollo humano que el ser humano que confía en Dios está trazando.
Pastor Scrogen, y eso es una realidad que lo que estamos viendo hoy está muy ligado a esa obediencia a Dios. Y estos tres pasajes que hemos citado, el Salmo 1, Josué 1, también 7 al 9 y Génesis 24, tienen tres conceptos claves para nosotros en el día de hoy. Lo primero, se engloba en todos estos tres conceptos la garantía de la presencia de Dios en nuestra vida. Y estos conceptos nos dicen, Dios es la promesa estar contigo donde quiera que tú vayas. Esa promesa es Dios que te acompaña. Segundo, el concepto de que el ángel de Dios acompaña la misión que tienen los hijos de Dios en esta tierra. Y tercero, ese justo que vive, así como esa hilera de árboles de la cordillera central, es un símbolo de la vida de Dios en cada uno de sus hijos. Y lo vamos a ver en el empleo donde usted está ahora, en la universidad donde se encuentra, en cualquier circunstancia donde se mueva el cristiano, tiene que manifestar la promesa y compañía de Dios, manifestar la compañía de los ángeles de Dios y manifestar la vida de Dios en él. De modo que esta verdadera prosperidad no apunta a lo material, sino a lo relacional con Dios, que trae como consecuencia cualquier otro elemento que Dios quiera, como Salomón. Fue a buscar la presencia de Dios y Dios le dijo, también te voy a dar fama, te voy a dar riqueza, te voy a dar sabiduría. ¿Cuál fue el pedido inicial de Salomón a Dios cuando estaba a punto de iniciar su reinado? Le dijo, dime, Salomón, lo que tú quieres que haga por ti y yo te lo voy a dar. Entonces, de manera muy sabia, pidió precisamente sabiduría. Valga la redundancia, y usted estaba citando el verbo shakal, que traducido saldrá bien conforme a lo que estamos viendo aquí en la guía de estudio con relación a Josué 1.8, literalmente significa ser sabio. Por eso estamos citando cuando Salomón iba a iniciar su reinado, en lugar de pedir poder, fortaleza, lo que pidió fue sabiduría. Y esto de la sabiduría, siempre he dicho que la sabiduría usted tiene que mirarlo desde la óptica espiritual, porque hay mucha gente que son inteligentes, pero la inteligencia no es suficiente para uno gobernar. Por eso es importante pedir siempre la dirección de Dios. Y el término de sabiduría es bien manejado en el libro de Proverbios, también en el libro de los Salmos, y la noción del éxito está estrechamente ligada al hecho de actuar con prudencia, respetando a Dios y obedeciendo su santa y bendita palabra. Y aplicando todo esto, Pastor Scrogen, a los líderes hoy en día, nosotros necesitamos llenarnos de ese concepto bíblico de la prosperidad. Por allí anda el famoso evangelio de la prosperidad, que está enfocado en lo material. Esa mentalidad de ellos está llena de tierra, como yo le digo. Pero la mentalidad que Dios quiere enfocar en sus hijos es llena del cielo. Es una mentalidad enfocada en los conceptos de obediencia, de relación, de servicio y de misión. Descubrir que realmente meditar en la palabra de Dios, guardar esa ley, vivir constante en estos conceptos que Dios establece en su palabra, nos da una comodidad espiritual y nos ayuda a saber que aun cuando no obtengamos los recursos materiales, la presencia de Dios es suficiente en nuestra vida, nos llena la vida, y esto nos indica cuán estable estamos en la fe. Claro, Dios es el dueño del oro y la plata y puede darle a sus hijos todo lo que Él quiera, porque así lo puede establecer en cualquier momento. Pero Él busca esa relación, y cuando hablaba con Josué, le estaba pidiendo a Josué que se concentrara en Él. De hecho, Pastor Scrogen, cuando vamos a las conquistas, encontramos allí el botín. Y fruto de la codicia o del concepto equivocado de buscar la prosperidad material fue que Acán cayó y su familia
pereció, pero Josué, que es el líder, se mantiene incólume, se mantiene firme en esa confianza de que Dios es su verdadera prosperidad. Dios es su verdadera comodidad espiritual y Dios es suficiente en su vida. Para Job, Salomón y para algunas personas que están presentes allí en el Salterio hebreo, en el libro de los Salmos, la noción de éxito está estrechamente ligada a lo que es actuar con prudencia. Siempre hemos dicho, pastor, que la prudencia es sinónimo de sabiduría. Usted recordará cuando se presentó una situación ahí un poquito complicada de dos madres que tenían dos hijos. Una parece de una manera u otra que el hijo murió y entonces como estaban juntas quiso como tomar el hijo de la otra y la llevaron al caso donde Salomón. Y Salomón, ante este pleito que había entre las dos madres, dijo, bueno, tomen el niño y córtenlo por la mitad. Y efectivamente la madre biológica reaccionó y dijo, no, déjenselo a ella es la madre. Y Salomón dijo, no, denle el niño a esta que está obrando con eso, porque en lugar de decir, sí, córtenlo por la mitad, pues el amor de madre fluyó y eso significa actuar con prudencia y es lo que se ve allí en el libro de Proverbios. Según esta perspectiva, el éxito no se define necesariamente como prosperidad material, aunque no la excluye, sino que consiste en un estado de armonía con los valores y los principios espirituales que constituyen lo que es el fundamento del mundo creado por Dios y que se expresa en su ley. Es una declaración que hemos extraído directamente de la guía de estudio en términos de lo que estamos viendo en el día de hoy. Próspero y exitoso, eso tiene que ver justamente con hacer la voluntad de Dios y que la palabra de Dios fluya constantemente en el medio en que nosotros nos desarrollamos. Actuar con prudencia es parte de la prosperidad y el éxito que puede fluir en la vida de un temeroso de Dios. Y realmente cuando nosotros miramos esto, el líder tiene que tener clave estos conceptos y es una advertencia que la Biblia nos hace justamente cuando vamos en busca de otros conceptos diferentes. Y en definitiva me gustaría aplicar aquí algunos de los conceptos sobre estos pasajes. Primero, la prosperidad no es solo material, aunque ya usted, Pastor Scrooge, mencionó que también incluye esto. Cuando Dios otorga tierras, victorias, otorga bienes en este mundo. Pero necesitamos resaltar que la prosperidad a la que Dios está llamando a sus hijos es salud espiritual, es cumplimiento de la misión encomendada por Dios y confianza en la providencia divina. Bien lo decía el salmista David, nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, claramente, hoy en día usted necesita estar satisfecho en Dios, no correr detrás del materialismo. Ahora, la relación con Dios trae también cosas materiales porque Dios provee para las necesidades. Otro concepto que me gustaría aplicar es que esa obediencia a la ley de Dios o ese camino de Dios como se recorre allí en el Salmo 1, Josué está concentrado en que debe caminar delante del Señor, seguir el camino de Dios como la guía. No se recuerda la experiencia que tuvieron en el desierto, esa nube que iba delante del pueblo, iluminando, guiando, diciéndole, y el texto nos dice que Dios fue que los condujo por esa ruta hacia donde ellos iban. Y en esa ruta había otro concepto más que podemos rescatar de la lección y es la dependencia divina o confianza en su provisión. ¿Qué iba a pasar allí en el desierto con un pueblo numeroso? Bueno, Dios proveyó por 40 años y Josué estuvo allí y aprendió la lección de poder confiar en la providencia divina. Y en definitiva me gustaría mencionar otro elemento más y es
que el éxito está vinculado al propósito divino. El propósito de Dios es llevar al pueblo a poseer la tierra que había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José, implicando que la confianza en las promesas de Dios, como dice la lección, especialmente de la salvación por la fe y la habilidad divina para obedecer la ley, no se oponen a estos conceptos, sino que representan los dos lados de una misma moneda. Entonces, depender de Dios, vincularse al propósito divino, es lo que puede ayudarnos a ser verdaderamente prósperos en esta tierra. Es así, Pastor Modesto. Usted estuvo citando en un momento determinado sobre esa armonía que debe existir entre la ley y la fe. Y tanto los patriarcas en la antigüedad, estudiamos también sobre Moisés, ese gran líder, y ahora nos encontramos que a Josué también se le está recomendando que no se aparte de la ley y se mantenga ahí siempre contemplando lo que Dios dice a través de su palabra en torno a la ley y la obediencia a la misma. Ya cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Roma, allí en Romanos capítulo 3, versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Todos esos hombres, esos patriarcas, vivieron en la antigüedad conforme a esto, establecieron su fe en el cumplimiento de la palabra de Dios, estableciendo la ley en su vida. Por lo tanto, querido hermano, apreciado amigo, los escritores tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo tenían en gran estima la ley y la consideraban como una fuente de deleite. Si nosotros vamos al libro de los Salmos, el Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 119, versículo 70 dice, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Y el Salmo 119, versículo 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Y este mismo Salmo, el 174, dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Un punto muy importante, pastor y amigos oyentes, siempre he dicho, en una ocasión cuando estaba haciendo un estudio reflexivo profundo del libro de los Salmos, especialmente en este Salmo número 119, en cada separación, en cada párrafo de estos fragmentos del alfabeto hebreo, usted notará que el salmista hace mención constantemente acerca de los mandatos, de los mandamientos de la ley, porque era muy importante para ellos sencillamente saber que la ley de Dios debía estar presente en todas las empresas que realizaran, ya sea como hijo de Dios cualesquiera, así como un gobernante, y aún los mismos profetas hablaron a favor de la ley, y ya en el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento también están haciendo ese énfasis. La obediencia a los mandamientos de Dios siempre va a traer prosperidad, de manera que uno de los puntos importantes que ellos entendían y llevaban bien en claro era que había que obedecer, y la fe misma establece la ley. Bueno, todos los autores bíblicos están muy claros con la ley, porque en el concepto judío la ley no es un concepto propiamente, no es una norma, sino que está refiriéndose a todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces, por eso Romanos nos dice que no invalidamos la ley con la fe. Y hay una declaración que aparece en el libro Patriarcas y Profetas que me gustaría compartir en la página 207, que dice: el Evangelio de Cristo es la buena nueva de su gracia, por medio de la cual el hombre puede ser liberado de la condenación del pecado y capacitado
para obedecer la ley de Dios. En definitiva, aquí Dios está animando a Josué a que pueda tener fe y pueda obedecer. Hoy en día los cristianos no estamos llamados a invalidar la voz de Dios, que es su ley, sino a guardar, a cumplir. Y quiero decirle a los amigos que escuchan, nosotros hacemos énfasis en la ley, pero la ley nunca es un medio de salvación. La ley es un elemento que refleja solamente los salvados pueden obedecer esa ley. Y esto ocurrió en el Éxodo. Antes de Dios dar la ley, tuvo que liberar a los esclavos. Los esclavos no estaban en capacidad para obedecer la ley porque su memoria, su lealtad, su vida estaba comprometida con un Dios diferente o con el faraón. Pero cuando Dios logra libertarlos, los lleva al monte y antes de comenzar cada uno de los enunciados, los llama a hacer un pacto allí en Éxodo 19, 5 al 7. Y el pueblo una vez respondió. Noten que hasta esta oportunidad el pueblo tenía la referencia siguiente. Dios envía a Moisés y le dice que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob lo ha enviado. Pero ahora en Éxodo 20 comienza Pastor Scroggin y hermanos queridos hablando de la siguiente manera, un término más íntimo y más cercano, y dice: yo soy Jehová tu Dios. Porque ya el pueblo había decidido traspasar su lealtad de aquellos dioses al Dios de Israel. Del faraón, ya no le debía al faraón, ahora le debía a Dios. Y como decidieron servir a Dios, Dios se dirige a ellos como su Dios. No tendrá dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios. Esto implica que la ley es la garantía de que nosotros hemos hecho un pacto con Dios. Somos hijos de Dios, pertenecemos a Dios. No hay ninguna contrariedad en obedecer y la salvación. Los salvados obedecen la ley. Eso es así. Bueno, señores, aquí la lección de hoy nos está diciendo que la prosperidad y el éxito depende mucho de la obediencia. La obediencia, si usted dice que obedece a Dios porque tiene fe, hace muy bien. La fe, la obediencia y el observar la ley es parte importante de lo que es la prosperidad y el éxito. Vamos a orar. Señor, acudimos a ti en este momento para agradecer tus bondades. Ayúdanos a observar siempre en nuestras vidas los conceptos que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a prosperar. Y el concepto de la ley, la obediencia y la fe están unidos, así como sucedió en los patriarcas en la antigüedad y en estos grandes líderes que estamos estudiando. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.